Hola a todos, mi nombre es Cristiane Maté, yo soy profesora de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y soy la presidenta de la Sociedad Regional DOHAD Latinoamericana. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes, agradezco muchísimo la invitación de la Sociedad Interamericana de Cardiología y hoy yo voy a hablar del trabajo que desarrollamos en nuestra sociedad, que son los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad. Voy a hablar un poco entonces acerca de obesidad y enfermedades cardiovasculares. La obesidad, las doenças cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares, voy a hablar muy poco al principio, hacer realmente una charla muy corta acerca de eso, pero me gustaría más de hablar de obesidad y enfermedades cardiovasculares en el contexto DOHAD, que es entonces la área de investigación que trabajamos nosotros en la sociedad. Empiezo hablando de obesidad. Tenemos una situación muy preocupante, eso en términos de Brasil, de Latinoamérica, de América como un todo y mundial. Si miramos aquí en esta presentación, tenemos aquí el incremento del número de casos de obesidad en adultos desde la década de 70 hasta 2016. Esos son los datos más nuevos que tenemos en Our World in Data. Como podemos observar aquí, hay un incremento de cerca de 3 veces en los casos de obesidad en estas últimas décadas. Cerca de 2 en cada 3 adultos tienen sobrepeso o obesidad hoy. Eso vale para Estados Unidos, para Brasil, que es donde yo vivo, y muchos otros países. Tengo aquí los datos de muchos de los países que están aquí, entonces, en Latinoamérica, también en América Central, y como vimos, como podemos observar, la situación es muy similar en todos estos. Cuando miramos en nivel mundial, tenemos sobrepeso o obesidad en niños también. Comparando aquí los datos de estos dos gráficos, de 2000 y de 2022, podemos observar claramente que en muchos de estos países tuvimos un incremento muy importante de la obesidad en los niños. Si miramos específicamente en América, vemos que en Norteamérica y también en América Latina, en Sudamérica, tenemos un incremento en la obesidad que pasa de los 10% en muchos de estos países. ¿Por qué eso es tan preocupante? Porque la obesidad hoy es el tercer factor de riesgo para muerte. Esto considerando los datos de América Latina, Caribe, pero no es distinto también en otras partes del mundo. Cuando hablamos de doenças o de enfermedades cardiovasculares, miramos aquí este gráfico que también viene de Our World in Data, y como podemos observar, 74% de las muertes ocurren por enfermedades no transmisibles, y de estas, 33% son muertes relacionadas a enfermedades cardíacas. Cuando hablamos de DOHAD, estamos hablando justamente del desarrollo de la prevención de estas enfermedades no transmisibles. Por eso que vamos nos concentrar entonces en estos temas hoy. Cuando miramos la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en 2021 en Norteamérica y Sudamérica, vemos aquí que tenemos una prevalencia muy alta en todos estos nuestros países, de más de 5, 6 hasta 7% en algunos de los países que están con este color entonces más intenso aquí en los gráficos. También tenemos un grande número de muertes por desórdenes por enfermedades cardiovasculares. Estos son datos de 2021. Y como podemos observar aquí, Brasil, que es mi país, es uno de los que tiene las mayores tasas de muerte, con más de 300,000 personas al año muriendo por enfermedades cardiovasculares. Cuando buscamos entender cuáles son las enfermedades cardiovasculares que causan más muertes, tenemos aquí el top 3, que son las enfermedades cardíacas isquémicas, el accidente cerebrovascular hemorrágico y el accidente cerebrovascular isquémico, con millones de muertes al año. Eso en términos mundiales. Cuando estratificamos por sexo, vemos entonces que los hombres son más afectados en mujeres. Estos son datos de Brasil, pero la misma situación ocurre en otros países de todo el mundo. ¿Y por qué entonces es tan importante hablarnos aquí del DOHAD? Justamente porque cuanto más temprano hacemos cualquier tipo de intervención, por tener una plasticidad mucho mejor
en los tejidos, en los órganos que están se desarrollando en este momento, tenemos la posibilidad de prevenir el aparecimiento de doenças, de enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso justamente porque tenemos una mayor plasticidad en el desarrollo de estos órganos. Entonces, lo que queremos con nuestras investigaciones es transformar esta ventana de vulnerabilidad en una ventana de oportunidad, para que podamos entonces prevenir el aparecimiento de estas doenças, de estas enfermedades. Ahora, solo podemos prevenir si primero conocemos sus mecanismos. Y por eso entonces voy a presentarles hoy obesidad y desórdenes o enfermedades cardiovasculares en el contexto DOHAD. DOHAD viene del inglés Developmental Origins of Health and Disease, y entonces en español se traduce como orígenes tempranas de la salud y la enfermedad. Yo voy a llamar de DOHAD a partir de ahora. Entonces, esta hipótesis fue creada en la década de 80 por este pesquisador David Barker, que trabajando entonces en Reino Unido, él era un epidemiologista, empezó a comparar los mapas en distintos momentos del Reino Unido. Y ya voy a hablarles más acerca de lo que observó en estos mapas en una imagen un poco más grande que está en la próxima diapositiva. Esta hipótesis que él creó se llamó en un primer momento de hipótesis de Barker. Después fue evolucionando con el tiempo, pasando por hipótesis del fenótipo económico, hipótesis de la programación fetal, programación del desarrollo, orígenes fetales de las enfermedades adultas y por fin, entonces, el DOHAD. Presento aquí los logotipos de las 3 sociedades en que participo, la Asociación DOHAD Brasil, la asociación, entonces, o en verdad, Sociedad Regional DOHAD Latinoamericana, que es la que yo hago parte, hoy soy presidente, que hace parte de la Asociación Internacional de DOHAD, DOHAD International Society. Bueno, ¿y qué pasó entonces con el trabajo de David Barker? Él hizo una comparación de los mapas del Reino Unido en las décadas de 1900, 1910, evaluando la mortalidad infantil y el peso de los niños a nacer. Y donde tenía más mortalidad, donde tenía más bajo peso al nacer, en los años de las décadas de 60 y 70, observó que también existía mucho más mortalidad y muchos más casos de enfermedad cardíaca isquémica. Entonces, donde está aquí marcado con el rojo, vemos que hay muchos más casos de enfermedades cardíacas y que se correlaciona prácticamente de una manera perfecta con los casos de mortalidad infantil y el bajo peso al nacer de los niños de 70, 60 años antes. Entonces, en este momento construyó esta hipótesis, la hipótesis de que el bajo peso al nacer podría predisponer estos niños a tener el desarrollo más intenso de enfermedades cardíacas y que podría entonces llevar a la muerte más tempranamente. Entonces, ahí se cría la hipótesis de Barker, que fue entonces evolucionando, como les mostré, hasta llegar a la hipótesis de DOHAD que tenemos hoy, el concepto, en verdad, de DOHAD, que se refiere a estas alteraciones permanentes que tenemos en la fisiología, en el metabolismo, en el epigenoma de la descendencia. Y esto entonces ocurre por una exposición a factores ambientales, como es el caso de la dieta, del sedentarismo, de la utilización de drogas, de infecciones. Esto va a pasar con el papá o con la mamá. Eso puede ser entonces antes del embarazo o durante el embarazo, pero también en los primeros estadios del desarrollo de los niños. Eso entonces puede afectar la susceptibilidad para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta de estos niños. Se dice entonces que o que ocurre en el útero puede durar toda una vida. En verdad, no solamente en este periodo del embarazo, pero los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta el segundo año de vida de este bebé, es una ventana muy crítica, justamente porque tenemos una plasticidad muy intensa celular, de los órganos también, obviamente. Eso va entonces tornar estos tejidos muy más susceptibles también
a serem afetados por fatores externos e internos também. Temos aqui alguns dos fatores que podem afetar o status endócrino da mamá, a transferência de oxígeno e outros nutrientes, então, por la placenta, as exposições ambientales a poluentes, por exemplo, pero eu vou me fijar especificamente em el peso de la mamá, que pode ser, então, uma desnutrição, uma falta de alimento para esta mamá durante o embarazo, ou então o sobrepeso ou diabetes gestacional, que também é outra situação que pode afetar o desenvolvimento deste niño. Esto vai afetar a passagem de nutrientes por la placenta, promover uma adaptação fetal, e esta adaptação, então, vai aumentar a predisposição a ter uma série de enfermedades em la vida adulta, como é o caso da hipertensão, do diabetes tipo 2, dislipidemia, disglicemia, doenças ou enfermedades associadas ao hígado graxo, e também desórdenes e enfermedades cardiovasculares. Bueno, eu vou falar então justamente destes dois aspectos com alguns estudos que foram realizados e que mostram ou embasam a hipótese DOHAD, que hoje já é então um conceito muito mais bem definido, justamente por este grande número de estudos que temos hoje na literatura. Eu vou começar falando acerca del hambre e da programação metabólica. Temos aqui uma diapositiva mostrando algumas das modificações que ocorrem, então, em resposta ao hambre, especificamente, então, aqui, pero vemos que outras condições, como a pobreza, uma barra dieta, alguns tipos de suplementações, também podem levar a baixo peso ao nascer, a uma restrição de crescimento e, consequentemente, isso vai induzir uma série de alterações e muitas destas alterações são epigenéticas, como é o caso da hipermetilação do gene del fator de crescimento like insulina 2, IGF-2, também da carnitina palmitoiltransferasa 1. Sabemos que estes genes estão relacionados ao crescimento, estão relacionados ao desenvolvimento, estão relacionados ao metabolismo de grasas também. Isto vai diminuir o catabolismo de grasas especificamente, vai aumentar a deposição de grasas e está relacionado, então, em la vida adulta com diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia e obesidade nestes niños que sofreram esta restrição alimentar durante o embarazo de la mamá. Temos aqui um estudo de coorte muito famoso que está sendo realizado desde então os anos 90 e justamente está sendo realizado em Holanda com os descendentes de uma situação muito crítica que houve durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o hambre holandês. E neste momento, tínhamos então mulheres embarazadas que estavam tendo acesso a menos de 1.000 calorias ao dia. É absurda esta situação. Imagínate quando se tem justamente uma necessidade aumentada de calorias, de macronutrientes, de micronutrientes, com todos os cuidados hoje que sabemos que uma mamá, uma mulher embaraçada tem que ter, e neste momento as mulheres estavam com um acesso muito limitado a alimento e, consequentemente, ingerindo menos de 1.000 calorias ao dia. Algumas dessas mulheres foram afetadas muito precocemente, outras mais tardiamente. E por isso, então, que dividimos este período em late, mid e early. Ou seja, mulheres que foram afetadas em el primeiro, segundo ou terceiro trimestre do embarazo. Então, agora eu trago alguns dos resultados que esta coorte que está sendo realizada desde a década de 90, com muitas avaliações, então, de los homens e de las mulheres que neste momento da Segunda Guerra Mundial estavam em desenvolvimento, estavam em el útero de suas mamás. Então, bebês expostos ao hambre em um período mais precoce da gestação, ou seja, o primeiro trimestre, eram mais pesados e também eram mais largos. Por outra parte, por outro lado, quando eram expostos em la parte mediana da gestação, ou seja, em segundo ou então em el terceiro trimestre, eram mais ligeiros e também mais curtos.
Se acredita entonces que, en especial, cambios en la placenta, tornando esta placenta menos eficiente en la distribución de nutrientes, puede ser la responsable por este fenótipo que estos bebés presentaron. En especial, entonces, los que tenían este acceso muy limitado a alimentación, las mamás que tenían este acceso muy limitado a nutrientes, a la alimentación, en los periodos de segundo y tercer trimestre. También se observó que las mujeres, pero vean qué interesante, no los hombres. Este es un efecto que es género dependiente y es muy común en los estudios DOHAT, que fueron expuestas, entonces las mujeres expuestas al hambre en el primer trimestre, cuando fueron evaluadas a los 50 años, eran más obesas. Tanto los hombres quanto las mujeres que fueron evaluadas y tuvieron acceso a menos entonces calorías durante el momento que estaban en el útero, en cualquier periodo del embarazo, presentaron una reducida tolerancia a glucosa y un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Hombres y mujeres expuestos al hambre en el primer trimestre presentaron alteraciones del perfil lipídico, también de la coagulación sanguínea y un aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Y miren, también que son que empiezan más tempranamente, y mostrando exactamente este efecto intenso que tiene esta programación metabólica fetal, que va a hacer con que tengamos una anticipación del riesgo cardiovascular. Estas alteraciones están asociadas a modificaciones epigenéticas, en especial, entonces, alteraciones epigenéticas que van a predisponer a doenças, a enfermedades cardiovasculares. También tenemos alteraciones reproductivas. Es muy interesante aquí porque las mujeres que fueron expuestas entonces a este ambiente restrictivo durante el embarazo, cuando sus mamás estaban embarazadas de ellas, tienen más suceso reproductivo, incluyendo, tienen más hijos, tienen más gemelos. Esto es algo interesante, ¿no? Como una medida de intentar propagar esta generación. Mujeres expuestas al hambre en el primer trimestre también tienen más casos de cáncer y en especial cáncer de mama. También se observa una mayor mortalidad en este grupo. Cuando evaluamos los hombres, algo que es específico de los hombres es la cuestión de la salud mental. Los hombres tienen un aumento de la predisposición a ansiedad y depresión, y también los que fueron expuestos en el primer trimestre gestacional, un aumento del riesgo de desarrollar esquizofrenia y adicción a una serie de sustancias ilícitas. Cuando se evalúa el perfil entonces del envejecimiento, se ven que los hombres expuestos al hambre en el primer trimestre gestacional tienen una performance física empeorada. Ya vimos, ¿no?, que son más obesos también. Hombres y mujeres expuestos al hambre en el primer trimestre tienen una función cognitiva afectada a los 58 años. También, específicamente aquí los hombres, tienen una disminución del tamaño del cerebro, en torno de 5%. También se observó en hombres y mujeres una disminución de la perfusión cerebral. Eso se cree que puede estar relacionado en el futuro con enfermedades neurodegenerativas. Quanto à mortalidade, mulheres a la idade de 63 anos, quando evaluadas, entonces, se observou que neste grupo de mulheres expuestas al hambre en el primer trimestre tenían una alta mortalidad, específicamente, entonces, quando comparadas a mulheres que não foram expuestas al hambre durante o embarazo. Estas mulheres morían más por problemas cardíacos y también de cáncer. Y cuando hablamos de cáncer, otra vez, cáncer de mama es el que más aparece. Quanto a las modificaciones epigenéticas, tenemos padrões de metilación del ADN muy distintos, específicamente en genes relacionados a funciones metabólicas y al crecimiento.
Também temos alterações que são transgeneracionais, ou seja, que não vão afetar solamente la descendência direta, pero também os nietos. Então, niños ou hijos de mulheres que passaram por el hambre intraútero são mais pesados al nascer. Com os homens passa a mesma coisa, demonstrando que temos aqui um efeito transgeneracional. A descendência tem uma pior saúde e também se observa em la descendência F2, ou seja, em los nietos, se observa também um aumento do peso corporal com aumento do sobrepeso. Agora, vamos evaluar o outro lado. Hasta agora falamos de hambre. Bueno, e que passa quando esta mulher embarazada está em sobrepeso? Temos aqui um estudo que está sendo realizado em Inglaterra, se chama P3 Study, Pregnancy, Planning, Preparation and Prevention. E este estudo é alarmante porque nos mostra que 50% das mulheres que estão em idade de embarazar-se têm sobrepeso ou são obesas. E sabemos que isto vai impactar em la saúde da mulher e também em la saúde de los niños. Especificamente em la saúde da mulher, temos uma quantidade maior de abortos espontâneos, também de casos de diabetes gestacional e complicações perinatais, e também se sabe que estas mulheres vão amamentar menos. Pensando especificamente em el feto, temos o aumento do número de mortinatos, também anormalidades metabólicas e anormalidades do desenvolvimento. Em los niños, aparece um risco aumentado de obesidade e diabetes. E como isso se explica? Se acredita, então, que muitos desses metabólitos que estão alterados em la mamá por el sobrepeso vão passar por la placenta e se crê hoje que exossomos são importantes em este sistema, e esta passagem pela placenta vai induzir alterações epigenéticas em el feto. Estas alterações epigenéticas são alterações da metilação do ADN, são alterações da regulação da expressão de microRNAs e também modificações em las histonas. Estas alterações vão predisponer a los hijos a obesidade, a uma série de marcadores pró-inflamatórios que estão aumentados também associados a esta obesidade, a hiperglicemia, a resistência à insulina, ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, hasta o desenvolvimento de enfermedades cardiovasculares em la vida adulta. Temos aqui um estudo que foi desenvolvido em el grupo de uma importante investigadora americana que trabalha, então, em Doha, que é Elena Zambrano. O que fizeram neste estudo? Fizeram a administração de uma dieta com alta taxa de gordura a roedores e evaluaram aqui especificamente, então, a descendência com 110 dias de vida, tanto a descendência machos quanto hembras. O que foi que observaram aqui? Que os machos e as hembras eram mais obesos, tinham dislipidemia, também tinham um nível aumentado de insulina e o índice OMA nos mostra que têm, então, essa predisposição a uma resistência insulínica. Também evaluaram o hígado, e o hígado estava com mais grasa do que o hígado normal, e vemos que este efeito é muito mais importante em los machos do que em las hembras. Evaluaram a fibrose e também em los machos, e aqui em las hembras também temos uma área com percentagem de colágeno mais maior ou mais grande, então, em los animais tratados, ou seja, que as mamás receberam uma dieta com alto contenido de grasa, do que o grupo controle. Em el momento que se evaluou especificamente quais eram as vias metabólicas afetadas, aqui se evaluaram 1.365 vias metabólicas em los machos, e se descobriu que mais de 200 vias metabólicas estão afetadas, afetando o metabolismo do lisossomo, da insulina, de vias metabólicas como PI3 quinasa, AKT, MAP quinasa, endocitoses, apoptoses e também o metabolismo de xenobióticos por el citocromo P450. Isso em machos. Em las hembras também temos alterações, pero estas alterações são muito menos importantes. Afetam, sim, o metabolismo de purinas, a via de sinalização de FOXO, o metabolismo de um carbono, a via
de glicólisis, gliconeogénesis y la senescencia celular, pero podemos observar que son mucho menos vías afectadas. Entonces, aquí vemos que la obesidad materna también está induciendo alteraciones en la descendencia. Puede afectar este bebé luego que nace en el periodo neonatal, inducindo entonces doença ou enfermedades cardíacas congênitas, alterações cardiometabólicas. Estas alterações cardiometabólicas se tornam cada vez mais intensas em la infância. Temos aqui a obesidade, então, em la infância, hasta que este indivíduo se torna adulto, vai apresentar obesidade, um perfil cardiometabólico afetado também e podendo apresentar um risco aumentado do desenvolvimento de enfermedades cardiovasculares. Bueno, aquí les dejo con esta mensaje. Me gustaría hacer una invitación a todos ustedes para participar del Congreso DOHAT Mundial en 2025, que va a ser en Argentina, en la linda Buenos Aires, del 7 al 10 de septiembre. Muchas gracias por su atención. Dejo aquí el contacto entonces de nuestra sociedad. Por favor, nos contacten si tienen cualquier duda.